Hola, ¿cómo les va? Acá en una nueva entrega, Susy Villar, psicóloga, terapeuta corporal, aventurando hipótesis sobre, todo lo que estamos viviendo. En el video anterior yo hablé de estrés postraumático y algunas personas me pidieron que profundizara el tema, lo cual me parece muy interesante. Cuando se me ocurrió inaugurar este canal, hablé de duelo frente a lo que estaba empezando a suceder, que era el aislamiento obligatorio por la pandemia. Y creo que estuve bastante acertada. Porque, ¿qué pasa? Es bastante aventurado en psicología hipotetizar. Una cosa es hipotetizar con un paciente y otra cosa con algo que está ocurriendo. La psicología es una ciencia que se estudia después de los acontecimientos, o sea, se analiza lo que pasó en tal o cual oportunidad y en base a las estadísticas se hacen ya conjeturas más sólidas, digamos. Entonces, hipotetizar de qué nos vamos a enfermar en esta pandemia psicológicamente es bastante osado de mi parte. Pero como yo en el canal estuve dando una cantidad de ejercicios, de meditaciones, de automasajes, todo eso era en prevención a lo que les voy a decir. ¿Por qué? Porque una cosa es un acontecimiento aislado que nos pasa en nuestra vida, que puede ser más o menos traumático y en el cual en la tranquilidad del consultorio se puede trabajar y elaborar. Y otra cosa muy diferente es lo que nos está pasando, porque esto perdura en el tiempo, es generalizado, o sea que nos está pasando a todos y con mayores o menores estresores. Y el estrés agudo es algo que deviene en enfermedades. Entonces, no es, es muy importante tratar de determinar o identificar los factores de lo que nos está pasando, porque son síntomas que nos pueden ayudar a elaborar y a no enfermarnos completamente. Yo hablé de estrés postraumático porque creo, por mi experiencia en el Ministerio de Seguridad, yo trabajaba con personal detectando estrés postraumático. Luego fui a un congreso en Chile con mi hija, que es seguidora de la antroposofía, y estuvimos con un educador alemán que se encargaba justamente de aliviar este estrés en los niños que padecían catástrofes masivas, ¿no? Entonces, creo que tengo bastantes elementos como para hablar del tema, y yo lo que estoy viendo a partir de la hipervigilancia de determinadas personas que observo, que hay como un estrés postraumático. ¿Por qué? Porque el estrés agudo sería algo que pasa en el momento, o sea, uno no tiene una vulnerabilidad, una sensibilidad especial, el hecho le produce impotencia, digamos, el factor externo produce impotencia, un jefe despótico que nos está atormentando continuamente y nosotros, por salvar el trabajo, tenemos que aguantar y aguantar, puede producir un estrés agudo. Ahora, cuando hablamos de estrés postraumático, hablamos en casos de accidentes automovilísticos, violaciones de tipo sexual, digamos, torturas, eventos límites, un incendio, una catástrofe natural,
algo que viene de afuera y es impredecible. Entonces, por eso yo lo hago un paralelismo, porque me parece que esto que nos está pasando viene de afuera, fue impredecible, continúa en el tiempo y no a todas las personas tienen capacidad como para elaborarlo. O sea, algunos podemos llegar a tener una vulnerabilidad mayor por haber tenido, bueno, distintos eventos en nuestra infancia, por no estar atravesando un buen momento, porque una cosa es si a nosotros esto que está pasando, no quiero repetir mucho porque YouTube determinadas palabras corta los videos. Bueno, esto que nos está pasando, que continúa, que seguimos ahora en una nueva oleada, por lo menos en la Argentina, con una cantidad de límites que se nos imponen de afuera, tanto en lo comercial, en lo escolar, como en lo laboral, y yo le atribuyo características para generar en las personas, en los individuos, estrés postraumático. Porque creo que esto que nos está pasando, si hubiera sido un mes o dos, bueno, era más fácil de elaborar. Pero en este caso, ya llevamos más de un año. Y hay personas que están aisladas en sus casas, que aún habiendo recibido el pinchazo, que tampoco se puede nombrar, también siguen atemorizadas. Nuestra forma de sociabilizar ha cambiado completamente. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que estemos alertas, pero alertas no hipervigilantes, sino alertas de cómo nos sentimos, si necesitamos tratamiento, si necesitamos mayor relajación, si necesitamos hablar, porque a veces da vergüenza contar que uno no está bien. Aquellos que no han tenido la experiencia de un tratamiento psicológico, creen que es vergonzoso contarle a una persona que uno no está bien. Y uno en este momento puede no estar nada bien y correr riesgos. Cuando yo toco determinados temas, antes estudio, porque puede ser que algún término se me olvide o para refrescar un poco, no es que no sepa, sino para hablar inclusive con las palabras apropiadas. Y me llamó muchísimo la atención porque aparte para verificar si lo que yo creo es así o no. Entonces estaba leyendo sobre estrés postraumático, que en realidad se origina con la guerra de Vietnam, ahí se lo llama de esa manera. Y es interesante una cosa, o sea, tanto en Vietnam como en el Golfo Pérsico, los veteranos tuvieron mucho más conflicto cuando regresaron, porque claro, no era sus tradiciones, estuvieron en otro lugar completamente diferente, años de su vida, viendo cosas terribles, y el estrés postraumático fue más profundo, digamos, fue más difícil de trabajar. Y una de las cosas que decía el DSM, el Manual de Psiquiatría, no estoy hablando de una revista, que había una mayor afluencia de ELA. Y justamente uno de nuestros diputados ha comunicado que padece de ELA. O sea, esta enfermedad, que es una enfermedad inmunodeficiente, que aparece también después de un estrés muy agudo. O sea, miren todas las cosas que pueden suceder después, o sea, las mínimas y las máximas. O sea, podemos llegar a tener
hipertensión, fibromialgia, enfermedades cardiovasculares. El estrés no es que, porque popularmente se habla ahí, estoy estresado, como si fuera, estoy cansado. No, no es lo mismo. El cansancio y el estrés son cosas completamente diferentes. El estrés es algo que ha permanecido mucho tiempo en el organismo y produce lesiones de distinta índole, hasta renales, porque empiezan a funcionar los riñones de otra manera al producir las hormonas. Por ejemplo, los chinos hablan de que los riñones se enferman por el miedo y los pulmones por la tristeza. O sea, son todas cuestiones que hay que tener en cuenta, que yo los invito a reflexionar, a pensar. Por eso el título de este video es ¿resistir o permitir? Vamos a seguir resistiendo sin hablar, sin comunicarnos con otros, sin decir lo que necesitamos, o vamos a permitir que esta experiencia nos transforme, ser flexibles, poder hablar al respecto de lo mal que nos sentimos con un profesional o con alguien que nosotros consideremos válido para que nos escuche. Es muy importante. Bueno, y después yo también en el video anterior hablé de las plásticas griegas. Claro, yo hablo porque es algo que desde muy joven sé y vivencio, pero a veces puede entenderse como no puede entenderse lo que uno dice como si fuera algo cotidiano, porque para mí es cotidiano. Cuando hablé de hipervigilancia, la hipervigilancia y el control están en el centro laringio. El centro laringio se puede movilizar, o sea, desde donde viene el control, por las extensiones de los brazos. El próximo video voy a hacer un automasaje de cuello y cara porque me parece importante, porque en estos momentos estamos como que los ojos se nos salen de las órbitas de todo lo que estamos viendo y el asombro que nos causa, por lo menos a mí y a muchos que me rodean. Y esta parte se contractura especialmente. Entonces, continuando con lo que estaba contando, esta zona es la que ejerce el control. Entonces, esta zona tiene un paralelismo con el útero, con la parte, o sea, los intestinos con el cerebro, el útero con la garganta, y una de las cosas, aunque les llame la atención, pero que les propongo hacer, es poner música, por ejemplo, brasilera, africana, música tribal sería, música de tambores, música más primaria, primaria en cuanto a nuestros orígenes, música nativa, aborigen. Entonces, con ese movimiento uno hace un tipo de danza en la cual se bajan las rodillas y es una danza más circular, más dionisíaca. Entonces salimos de la estructura, salimos de lo inflexible, de lo rígido y vamos a un lugar un poco más plácido, un poco más flexible. Y aunque no lo crean, esto descarga mucho la hiperatención. ¿Por qué? Porque hacemos tierra, dejamos que el piso sostenga todas nuestras inquietudes, nuestros miedos, como que volvemos a lo primario, a entregarnos, entregarnos a lo que pasa, a lo que pase, permitirnos ser de otra manera. Amigos, esto es, nos guste, no nos guste,
es lo que la humanidad está atravesando. Algunos dicen que son síntomas de ascensión, que estamos pasando a otra dimensión. Bueno, ojalá así sea y que estemos muchísimo mejor. Pero de cualquier manera, esto nos ayuda a prevenir cualquier tipo de enfermedad, ya sea mental o física, porque la angustia y el miedo en un largo periodo de tiempo produce enfermedades. Entonces, mi insistencia de hablar de estos temas y de relacionarlos con el trabajo corporal es tratar de aminorar esos síntomas que todos tenemos y que puedan estar lo mejor posible, porque esto parece que continúa. No nos peleemos, tratemos de conciliar. Estos son momentos muy difíciles, muy críticos para todos, y espero que aquellos que tienen negocios y pagan un alquiler y empleados y se comprometen con su trabajo puedan trabajar lo más pronto posible, porque realmente la situación se está volviendo preocupante a nivel económico. Sí, ya sé que hay riesgo, pero todos quisiéramos estar lo mejor posible. Bueno, les mando un beso grande, que estén muy bien. Suscríbanse porque es una forma de darme un me gusta o denme un me gusta y nos estamos viendo. La verdad que este canal a mí me ha llenado el alma y se los quería hacer saber. Muchas gracias.